El siguiente video tiene la intención de mostrar la técnica de inseminación artificial en bovinos, para lo cual se irán presentando en orden cronológico las diferentes partes que requieren realizarse para dicho proceso. Evaluación de la vaca a inseminarse. Primero procederemos a sujetar al animal para corroborar que el número del animal coincida con el que nos reportaron en celo. Se debe considerar que las vacas que presentaron celo ayer por la tarde deben inseminarse hoy por la mañana y las que presentaron celo hoy por la mañana se deben inseminar hoy por la tarde. Nos pondremos el guante de palpación en la mano izquierda y el de exploración en la derecha. Nos aproximaremos al animal, haciéndole saber que lo revisaremos, hablándole y tomándole la cola, e introduciremos gentilmente la mano izquierda por el ano, para proceder a realizar la palpación rectal, realizando un recorrido en forma de barrido lateral presionando en avanzada, con la finalidad de localizar el cérvix. Ya localizado el cérvix, lo debemos retraer para poder palpar cada uno de los cuernos uterinos, revisando su tamaño, textura y contenido. El útero de una vaca en celo deberá estar no gestante y presentar turgencia uterina. Si durante el proceso de revisión del útero no hemos observado la salida del moco cervical por la vulva, deberemos realizar un barrido, presionando con la mano a partir de la parte caudal del cérvix para poder extraerlo y poder corroborar su presencia. El moco deberá ser abundante y transparente. Deberemos considerar que si no es transparente o presenta sangre, la vaca no deberá ser inseminada. Si se considera que la vaca tiene las condiciones para ser inseminada, es decir, vacía, con turgencia uterina y moco cristalino, se procederá a realizar el vaciado del excremento del recto, la limpieza con agua corriente y secado con papel secante de toda la zona recto-vaginal. La revisión previa a la inseminación de la vaca es de suma importancia, ya que de no realizarla podríamos estar inseminando a vacas que no están en celo, vacas en celo con moco sucio y, el peor de los casos, a vacas gestantes. El vaciado del recto y la limpieza de la zona recto-vaginal nos permiten realizar una inseminación más higiénica y, por ende, con mejores resultados en la fertilidad. Preparación del tren de descongelamiento. La finalidad del tren de descongelamiento es la de presentar y preparar el equipo y material en el orden en el que se va a ocupar. Es un repaso cronológico de las acciones a realizar durante el descongelamiento y el armado del aplicador, lo cual conlleva tener una guía física del proceso. Al poner el material en el orden de uso, teniéndolo ya preparado para cuando se vaya a ocupar, evita que con ello nos falte algún material o equipo y se afecte la fertilidad al alargar el tiempo del proceso. ¿Qué tengo que poner en el tren de descongelamiento? ¿En qué orden y para qué? ¿Con qué empiezo? Seleccionar, localizar y conocer el volumen de la pajilla. ¿Cómo lo localizo? Reviso el libro de registros de semen y corroboro en el termo criogénico. Ya tengo el semen localizado en el termo. Canasta 6, volumen 0.5 mililitros. ¿Qué sigue? Sacar la pajilla de semen.
¿Con qué la saco? Con la pinza. ¿Qué sigue? Descongelar la pajilla. ¿Con qué la descongelo y cómo la preparo? Con el termo descongelador con agua entre 35 y 37 grados centígrados, termómetro y cronómetro en ceros para medir los 30 o 40 segundos del tiempo de descongelamiento. ¿Qué sigue? Secar la pajilla. ¿Con qué la seco? Con la toalla secante. Pongo la toalla secante. ¿Qué sigue? Meter la pajilla en el aplicador de semen. ¿Cuál aplicador? ¿Cómo se prepara? Con el aplicador de semen seleccionado para el tipo de pajilla que requiero. Desactivado y con la rondana sobre el cuerpo del aplicador. ¿Qué sigue? Meter la pajilla en el aplicador y cortarla. ¿Con qué la corto? Con la tijera. ¿Qué sigue? Poner la funda al aplicador de semen. ¿Cuál funda? Dependerá del sistema de seguridad del aplicador. Las de punta azul son para los aplicadores de seguro en forma de tirabuzón. Las de punta verde son para el resto de los aplicadores de semen. ¿Cómo la preparo? La presento sacándola ligeramente del paquete y la corto de ser necesario. Presento y corto de ser necesario la funda seleccionada. ¿Qué sigue? Proteger la funda del aplicador de semen. ¿Con qué protejo la funda y cómo la preparo? Con la camisa sanitaria despegada del orificio de entrada y expuesta ligeramente. ¿Qué sigue? Ponerse el guante. ¿Cómo preparo el guante? Guante de palpación volteado, limpio y seco. ¿Qué sigue? Guardarse una sanita extra por si la vaca se ensucia. ¿Qué sigue? ¿Inseminar a la vaca? No, aún no he sacado la pajilla del termo criogénico, descongelado la pajilla, secado la pajilla, montado la pajilla en el aplicador, cortado la pajilla, puesto la funda, puesto la camisa sanitaria, ni puesto el guante de palpación. Hasta cuando tenga el aplicador armado con la pajilla de semen descongelada, con funda y camisa sanitaria, estaré listo para inseminar a la vaca. Descongelamiento y armado del aplicador para la inseminación artificial. Ya que tengo listo el tren de descongelamiento, ¿qué debo hacer? Sacar la pajilla de semen. ¿Cómo la saco? Se levanta la tapa y luego el tapón. Con la mano izquierda tomo la canasta y la dirijo al centro de la boca del termo. La subo hasta poder localizar el bastón deseado. Con la mano derecha tomo el bastón seleccionado y lo paso a la mano izquierda, sin sobrepasar la línea de escarcha. Tomo la pinza con la mano derecha y tomo una pajilla, teniendo cuidado de no jalar el goblet. Esta maniobra debe hacerse lo más rápidamente posible. Si me tardo en localizar o tomar la pajilla, debo de bajar la canasta y dejarla un momento en el fondo del termo criogénico para que se enfríe nuevamente el semen. El termo criogénico puede contener hasta 720 pajillas dependiendo del tamaño del termo, por lo que hay que cuidar la pajilla que estoy descongelando en ese momento y todo el semen que resta en el termo. Para tener orden en el termo criogénico, se debe marcar un bastón en cada canasta, levantándolo de la pestaña, para ir extrayendo las pajillas del bastón que estoy utilizando. Por razones de temperatura, se deberá iniciar siempre sacando las pajillas de goblet de arriba. Al terminarse dichas pajillas, se deberá sacar el goblet vacío
y se empezará a utilizar el semen que está en el goblet de abajo. Cuando se termine el semen del bastón, se procederá a sacarlo y a marcar un nuevo bastón. El orden que llevemos en el termo reducirá en gran medida la exposición innecesaria de cambios de temperatura del semen y por ende su detrimento. ¿Qué sigue? Descongelar la pajilla y proteger el semen del termo criogénico. La pajilla, una vez extraída, debe ser introducida inmediatamente al agua a una temperatura entre los 35 y 37 grados centígrados. Debemos bajar el bastón dentro de la canasta y bajar la canasta al fondo del termo. Y activar el cronómetro. Si la pajilla es de 0.25 mililitros, deberá permanecer en el agua por 30 segundos, y si es de 0.5 mililitros, por 40 segundos, como mínimo. Es de suma importancia realizarlo con un segundero. ¿Qué sigue? Calentar el aplicador de semen metiendo la punta del aplicador bajo la axila y regresar la canasta a su lugar dirigiéndola en forma diagonal y ponerle el tapón al termo criogénico. Secar la pajilla inmediatamente después de sacarla del agua, cubriéndola en su totalidad, ya que no debe exponerse al sol ni al viento. Sacudir la pajilla en sentido de los algodones para bajar el semen y no desperdiciar. Introducir la pajilla en el aplicador, cortar y redondear la pajilla para que entre en el seguro de la funda. Ponerle la funda al aplicador de semen, sacando un poco la pajilla del aplicador, hasta que alcance el tapón de seguridad de la funda. Debemos sostener el tapón de seguridad de la funda para que no se recorra y hay que revisar que quede dentro para evitar el reflujo de semen al momento de depositar el semen. Ponerle la camisa sanitaria al aplicador de semen, introduciendo el aplicador por la abertura de la camisa y recuperando poco a poco la camisa para no ensuciarla con la mesa. Cubrir con una sanita el aplicador de semen y calentarlo en la axila. Ponerme el guante de palpación volteado, limpio y seco. ¿Qué sigue? ¿Inseminar a la vaca? Ya tengo el aplicador armado con la pajilla de semen, la funda, la camisa sanitaria y me puse el guante de palpación rectal. Sí, entonces voy y insemino la vaca. Manejo del tracto reproductor y depósito de semen en el útero. Deben abrirse los labios vulvares con el guante sin lubricante. Introducir la pistola de inseminación artificial a una altura intermedia de la vulva y en forma diagonal. Lubricarse el guante antes de introducir la mano por el recto. Localizar el cérvix y dirigirse cranealmente. Llevar la pistola de inseminación artificial al fondo de la vagina. Romper la camisa sanitaria.
Localizar la entrada del cérvix. Dirigir la punta del aplicador a la entrada del cérvix. Conectar y corroborar que realmente esté dentro del cérvix. Existen dos maneras de saberlo. La primera es sintiendo que hay anillos cervicales adelante y que sí va pasando el aplicador. La segunda es palpando el aplicador desde la parte posterior hasta la punta. Si estoy dentro, sentiré el aplicador que posteriormente se pierde dentro del cérvix. Debo corroborar si el aplicador no se encuentra a los lados o abajo del cérvix. Pasar los anillos cervicales tomando el cérvix a la altura del anillo que estoy intentando pasar. Los anillos cervicales pueden ser de 3 a 4, pero no deben de contarse, más bien voy sintiendo que voy avanzando a lo largo del cérvix. Cuando estoy por pasar el último anillo cervical, debo sujetar la parte inicial del útero para ponerlo en forma horizontal junto con el cérvix, con la finalidad de no perforar el útero, ya que el útero está colgado y es mucho más fácil de perforar que el cérvix. Ya sujetando la última porción de cérvix y el inicio del cuerpo del útero en forma horizontal, paso delicadamente el último anillo cervical. Por lo general, el último anillo es más estrecho, por lo que debo hacerlo con mucho cuidado. Reviso que la funda y el seguro estén en su sitio y sujetando firmemente el seguro del aplicador. Deposito el semen bajando el estilete sin mover el aplicador de su sitio. En el caso de no poder bajar el estilete al momento del depósito del semen, es muy posible de que haya descongelado por error una pajilla de punto 25 y esté utilizando el aplicador de punto 5. En ese caso, el estilete no cabrá en el aplicador y no podré bajar el semen, por lo que tendré que reiniciar el proceso de inseminación. Después de haber depositado el semen en el útero, retiro el aplicador de semen y le doy masaje en el clítoris con la mano limpia. Revisión del aplicador de semen. Verifico que no haya sangre en la punta de la pistola de inseminación. Si hay sangre en la punta, el proceso inflamatorio producirá un efecto detrimental en la fertilidad de ese servicio. Reviso que la camisa sanitaria esté rota. De no haber roto la camisa sanitaria, tendría que inseminar nuevamente a la vaca, utilizando 2 dosis de semen para dejarla gestante. Desarmo el aplicador para verificar que los algodones de la pajilla hayan bajado el semen. De ser así, se localizarán en la punta de la funda. En el caso de haber cometido un error al haber introducido una pajilla de punto 25 en el aplicador de punto 5,
encontraré que la pajilla se apachurró o simplemente los algodones no estarán en la punta de la funda. Reviso que la pajilla de semen estuviera dentro de la funda de inseminación artificial, lo cual me indica que no hubo reflujo de semen. Verifico la raza y el nombre del toro de la pajilla del semen. Y entonces me quito el guante de palpación y desecho de material con el que inseminé a la vaca. Limpio y seco solo la parte terminal del aplicador, tanto el cabezal como rondana y el estilete. Y armo el aplicador en posición de guardado, es decir, con la rondana entre el estilete y el cabezal del aplicador, con la finalidad de que no se pierda el seguro. Elaboración del informe de servicio. De preferencia, esta información deberá hacerse en una libreta con hojas foliadas para tener la certeza de no haber perdido la información de ninguna inseminación artificial. Los datos que debe tener el informe de inseminación artificial son los siguientes: número de vaca, raza de la vaca inseminada, fecha y hora de celo, fecha y hora de inseminación, raza y nombre del toro con quien se inseminó la vaca y las observaciones correspondientes a la inseminación, como son condición del útero, calidad del moco y presencia de moco y sitio de depósito del semen. Es de suma importancia llenar oportunamente los servicios realizados, ya que la información de la papeleta de inseminación será utilizada para llenar la tarjeta reproductiva y la base de datos, con la finalidad de hacer un correcto seguimiento reproductivo. Si la vaca repite celo entre 19 o 22 días después, debemos volverla a inseminar. Si presenta un celo irregular, es decir, después de 10 a 15 días, es posible que tenga un quiste y debemos palpar los ovarios. El hecho de que la vaca no repita celo no es indicativo necesariamente de que está preñada. Pudiera estar en anestro o tener alguna patología contraída posteriormente a la inseminación artificial, tal como piometras, fetos momificados o macerados y presentar quistes luteínicos. Si la vaca no repite celo después de 45 días del servicio, debemos proceder a realizar un diagnóstico de gestación. Si la vaca quedó gestante, debemos hacer una relación de las vacas preñadas para llevar el registro de la fecha de secado y la fecha probable de parto. Un servicio no registrado puede llevarnos a diagnósticos falsos negativos, es decir, vacas que diagnostico vacías y están en realidad gestantes, y por ende, a inducir un aborto al tratar de acortar el ciclo de una vaca con cuerpo lúteo aplicándole prostaglandinas.